Es decir, nuestros abuelos tenían más relaciones sexuales que nosotros. Síntoma muta. Es decir, vemos que, por ejemplo, estás trabajando en la ansiedad. Fenomenal. Cambia, ahora tengo disfunción eréctil. Solo trabajo sobre disfunción eréctil. ¡Ah, qué bien! Ahora tengo TOC. Si tienes carencias sexuales en tu relación, ayudaría a abrirla. Y muchas veces lo que yo hago en temas de funciones sexuales es, primer día de sesión, no vuelves a tener sexo con tu pareja. Y se acabó. ¿Se puede tener una buena relación de pareja sin sexo? Sino que también están copiando lo que se hace en la pornografía de sangrar a la chica, ¿Crees que se está normalizando tener dinámicas tóxicas como podría ser tener sexo por obligación? Pero tu pareja tiene que estar en el centro. Es decir, tú no puedes poner en el mismo sitio a tu pareja que tus mejores amigos. Porque al final está la persona que quiere tener sexo y está el otro que, vale, por compromiso. Bienvenidos a Consulta 51. Somos Matilde y Adriana y hoy vamos a tratar uno de los temas menos hablados pero que generan más interés, las relaciones sexuales y más concretamente los problemas en las relaciones sexuales de pareja. Para ello, y como siempre, contamos con uno de los mejores. Es psicólogo general sanitario con doble mención en Psicología de la Salud y Psicología del Trabajo. Se ha formado de manera específica en terapia sexual, de pareja y terapia focalizada en la emoción. Actualmente trabaja en el centro Psicopartner, donde acompaña tanto a nivel individual como a parejas en procesos terapéuticos complejos. Además, combina su trabajo clínico con la divulgación y la investigación, participando en proyectos científicos y colaborando con distintos medios de comunicación. Hoy nos acompaña Luis Guillén. Bienvenido. Muchísimas gracias, chicas. A ti por venir. Gracias. Bueno, Luis, nos gustaría que nos ayudaras a entender un poco por qué las parejas, sobre todo adultos, acaban teniendo problemas en la vida sexual. Entonces, ¿cuáles son las principales razones por las que empiezan los problemas? Bueno, para ser exacto, el tema de las relaciones sexuales es como si fuese un termómetro de la relación. ¿Qué significa eso? Estaríamos hablando de que realmente las relaciones sexuales están reflejando cómo está el estado de la pareja. Es decir, si va todo bien, se reflejan en las relaciones sexuales. Pero si la cosa no empieza a ir tan bien, aparece ese termómetro que dice, uy, cuidado, esto no funciona. Es decir, cuando hablamos de lo que sería la pareja en sí, estaríamos hablando de como si fuese una mesa, con tres patas. Una de las patas es el tema de relaciones sexuales, el tema de la pasión. Otro es el tema del compromiso y el otro es el tema de la intimidad. Entonces, muchas veces puede ser algo puntual. Por ejemplo, que tienes estrés, el tema de los hijos, pero también podría notar que hay algo más allá. Nos dejas con la duda. Vale, o sea, entonces, ¿el sexo suele ser la causa del problema o es el síntoma de algo más profundo? Bueno, pasa justamente eso mismo. Por una parte, denota, es un síntoma, pero ese síntoma lo que vemos en psicología es que se acaba convirtiendo en un problema, que acaba fomentando otra cosa más. Es decir, es como si fuese la ansiedad. Tenemos que la ansiedad es algo muy secundario, es algo muy sintomático, pero es como si fuese un iceberg, solo está reflejando que hay algo más. ¿Y qué pasa? Cuando más intentas controlar la ansiedad o cuanto más intentas controlar reacciones sexuales, menos funciona y más descontrol tienes. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Porque el problema no son las relaciones sexuales, sino qué haces tú para gestionar todo ese tema, porque al final estás en un ciclo de evitación y de huida que es muy difícil salir. ¿Y cuál sería uno de los problemas más comunes que ves en consulta en parejas? Uf, eh, son muchos. Podemos empezar desde disfunciones sexuales, es decir, que cuando empiezas a tener relaciones sexuales, en caso del hombre, pues que tiene ciertas patologías, muchas veces tiene con el tema que ver con la erección o con el tema de eyaculación. Y en el tema de las mujeres es más con temas de dolor en el coito, o incluso el tema de no llegar al orgasmo, o incluso aparece mucha evitación, ¿no? Aparece mucho bajo deseo. Eso sería a nivel de disfunciones sexuales, pero muchas veces es que refleja otra cosa. Refleja más el que qué estamos haciendo con la relación que no funciona. Porque a veces lo que vemos es que las relaciones sexuales en la pareja, cuando llevas tus años, cuando llevas un año, cuando llevas un mes con tu pareja, todo es maravilloso, estás ahí en la gran fase de enamoramiento. Pero eso siempre tiene caducidad. Es decir, el enamoramiento llega un momento que desaparece. Y empezamos lo que se conoce como amor maduro. Pero, ¿cuánto dura el amor maduro? Es decir, llega un momento en que, por ejemplo, estás 10 años con tu pareja, llega un momento en que 10 años ya no es lo mismo que cuando tenías un mes con tu pareja y que disfrutabas tanto de ella. Llega un momento en que ese amor, esas relaciones sexuales pierden un poco y se vuelve como muy mecánico. Todos los sábados a las 10 de la mañana tenemos que hacerlo. ¿Y qué mejor manera, no, de destruir el sexo? Qué curioso. Eso sería un error, como poner una rutina.
Sí, bueno, lo que vemos es que el sexo no funciona a nivel de rutina. Vamos a ver cómo funciona el tema del sexo, ¿os parece? Sí. El sexo está muy relacionado con el tema de lo que son, pues, por ejemplo, respuestas fisiológicas, ¿no? Como puede ser el tema del insomnio, como puede ser el tema del dormir, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el cerebro triuno. No sé si lo conocéis, No. ¿no? Entonces, lo que hablamos es que cómo el ser humano ha ido evolucionando. Entonces, sabemos que la parte más interior del cerebro es el cerebro reptiliano. Es decir, si tuviese que ser así, pues la primera parte es el cerebro reptiliano, que cubre las necesidades básicas. Es decir, ¿cuáles son las necesidades básicas de lo que sería un ser vivo? Pues estaría el tema de reproducirse, estaría el tema de alimentarse y también estaría el tema de relacionarse. Pero también aparece otro cerebro más, que tiene que se empieza a evolucionar y encontramos lo que sería pues el cerebro límbico, que es donde está la amígdala, es decir, es el cerebro de los mamíferos. Es donde aparece por primera vez el tema de las emociones. Y por último tenemos lo que es el neocórtex, el cerebro humano, más o menos, ¿vale? Esa cosa que nos diferencia del resto. ¿Qué pasa? Estamos intentando controlar desde un cerebro muy a nivel cognitivo que planifica todo sobre algo que es muy esencial, es algo que es demasiado básico. Y es una buena manera de desozarlo, por decirlo de alguna manera. Es igual que el tema de las emociones. La mejor manera de que una emoción se corte, de la mejor manera que una emoción cada vez se haga más grande, es intentando controlarla desde ese cerebro que sería más neocórtex. Entonces, el objetivo todo el rato es qué pasa con las relaciones sexuales, porque lo que vemos es que cuanto más intentas controlarlas, cuanto más lo intentas planificar, cuanto más rutina hay, porque al final es siempre lo mismo. Lo que vemos es que, por ejemplo, vienes a terapia pareja y te empiezan a contar que llevan pues 20 años, que siempre hacen lo mismo a las 10 de la mañana y siempre son las mismas posiciones. O sea, todo aquello que te generaba interés, algo que te generaba pues tanto, que es siempre lo mismo, ya sabes lo que va a pasar. Y no solo eso, sino el problema es lo que viene después. Cuando se terminan relaciones sexuales, ¿cómo acaba? ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sentimiento tienes? Lo que vemos es que son sensaciones demasiado negativas. Y eso provoca que, si algo es negativo, es igual que el tema del insomnio, no vas a intentar evitarlo. Entonces empezamos a ver que cada vez las relaciones empiezan a huir más. Oye, vamos a tener sexo, oye, vamos a hacer tal. Y la persona cada vez se empieza a distanciar más. El problema es que no solo son las tres patitas. No solo es que solo el tema de la pasión, sino que está relacionado con el tema de compromiso y con el tema de intimidad. Entonces cada vez la relación se va haciendo cada vez más lo que estaríamos hablando de movimientos de distanciamiento y movimientos de unión. Es decir, la relación cada vez se va separando más. No sé si os he podido contestar. Sí, sí, sí. O sea, no puedes trabajar uno individualmente, sino que tendrían que trabajarse las tres patas. A ver, es que está todo relacionado. O sea, en psicología, por lo general, solemos trabajar a nivel paralelo. Por una parte, a nivel sintomático, por eso que ellos dicen, quítame la ansiedad. Vale, pues vamos a ver qué hacemos con la ansiedad. Y otra cosa con la parte paralela a la ansiedad. ¿Qué hay detrás de la ansiedad? Porque lo que vemos es. Habla de ansiedad porque muchas veces está el de tema de ansiedad de rendimiento sexual. O, por ejemplo, dicen, quítame la disfunción eréctil. Vale, está muy bien. Pues entonces deja de estar el control, ¿no? Pues hablo también de tema de insomnio porque está completamente relacionado. Entonces lo que hacemos es trabajar de manera paralela. Por una parte está eso, pero por otra parte trabajamos sobre qué hay de base. ¿De dónde viene todo esto? Es igual que, por ejemplo, la depresión, los síntomas depresivos, el diagrama de... Bueno, pues, sí, Explica. sí, sí, lo que vemos es que por una parte está lo sintomático, es como si fuese un iceberg lo que se ve, y otra cosa es lo que viene debajo. Por eso cuando solo trabajas lo sintomático, no has cambiado lo que hay debajo. Entonces vuelve a aparecer. El síntoma muta. Es decir, vemos que, por ejemplo, estás trabajando en la ansiedad, fenomenal. Vale, cambia, ahora tengo disfunción eréctil. Ah, qué guay. Solo trabajas sobre disfunción eréctil. Ah, qué bien, ahora tengo TOC. Ah, pues muy bien, pero no estás trabajando aquí detrás. Por eso tienes que trabajar de manera muy paralela sobre lo que el cliente quiere, pero también sobre la base de debajo. Entonces es algo que tienes que tener mucho cuidado. Igual con el tema de pareja, no solo es trabajar con los dos. Tienes que trabajar, a mí, bueno, hay diferentes maneras de trabajar. Yo lo que hago es siempre trabajo con ellos y luego hago otra sesión con cada uno de ellos. Es decir, son 3 sesiones. Cuando hablamos de pareja, hablamos de uno de los miembros, otro miembro y lo que es la propia pareja en sí. Entonces hay que trabajar sobre ello. Y es un poco complicado. La terapia de pareja es la más complicada que hay. Qué interesante. ¿Y una pareja cómo puede identificar que está empezando a deteriorarse su relación sexual? Más allá de que ha reducido el número de veces que mantienen relaciones. Bueno, porque tampoco es negativo. O sea, tampoco el modo de vida que estamos viviendo, esta manera que tenemos de vivir y de las exigencias que tenemos, tampoco hace que sea fácil, ¿no? Mantener una relación de pareja. Si estás todo el día trabajando, muy difícil que puedas sacar esos espacios para poder pasar. Pues la gran pregunta sería, ¿estás satisfecho con tu pareja? ¿Estás recibiendo todo aquello que necesitas? Porque muchas veces la respuesta va a ser un sí o un no. Oye, a lo mejor lo que me está dando la pareja en sí no es suficiente. Necesito un poco más.
A lo mejor lo que necesito es un poco más de cariño, necesito a lo mejor que me trate un poco mejor, a lo mejor necesito lo que es un poco de apoyo, ¿no? ¿Y el deseo sexual, por ejemplo? ¿Qué factores hacen que se pierda? Bueno, por una parte tenemos el tema de que lo que hemos hablado de que las relaciones sexuales no sean satisfactorias y aparece esa emoción negativa y eso va a hacer que ya no quieras a tener sexo otra vez con tu pareja, pero también cuando hablamos de la respuesta sexual humana es como si fuese un diagrama. Entonces, lo que estamos viendo es que hay diferentes fases. Entonces, para que se produzca esa fase y no haya ningún problema, tienes que poner suficiente energía para el coche. Lo que estamos viendo es que no estás poniendo suficiente gasolina en ese coche para que se pase a esa fase. Es decir, si tuviésemos que ponerlo como una serie, son diferentes fases. Tienes la fase preliminar, incluso antes de que empiecen las relaciones sexuales, son una fase de erotización. Es una fase ahí justamente de conexión afectiva. Y si eso ni siquiera pones gasolina y ni siquiera empiezas a producir, ni siquiera empiezas, no sé si me estoy explicando, Sí. se produce ese bajo deseo sexual. Ya no me apetece tanto. Ya bueno, pero es que si tampoco pasas tiempo con tu pareja, si todo lo vuelves demasiado, porque el problema que estamos, voy a cambiar un poco, ¿vale? El mayor Vale. problema que estamos viendo, no solo a nivel de pareja ahora mismo, sino ya en este siglo XXI, es que cada vez tenemos menos relaciones sexuales. Y eso es algo que son comparativas. Es decir, nuestros abuelos tenían más relaciones sexuales que nosotros. Y los abuelos de nuestros abuelos tenían más relaciones sexuales que ellos. Es un efecto común que está pasando. ¿Y por qué? Pues hay muchos motivos. Uno de ellos es el tema de la pornografía. Pero, por ejemplo, otro de ellos es el tema de cómo nos estamos empezando a relacionar ahora. Somos una sociedad tan sexualmente libre que se produce el efecto contrario. Hay tantas aplicaciones como Tinder, Badoo o las que nuevas que han salido que hacen que el sexo esté tan fácil que al final ya pierde el sentido del sexo. Qué curioso. Es muy curioso. Pues, por ejemplo, el tema de redes sociales también tiene mucho que ver. Aunque parece que está muy bien el tema de redes sociales, lo que estamos viendo es que cada vez, no quiero que suene mal ante cámara, ¿no? Pero estamos perdiendo las habilidades de relacionarnos con los demás. Como ya solo nos relacionamos por el tema online, ya perdemos las relaciones, esa capacidad, esas habilidades que tenemos para poder comunicarnos con los demás. Y aunque las relaciones sexuales hayan disminuido, ¿la masturbación, por ejemplo, ha aumentado o eso no ha cambiado? O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Está completamente relacionado. Y también la manera de masturbarse. También lo que vemos es que muchas de las disfunciones sexuales están asociadas al tema de la manera de masturbarse de los hombres. Es decir, por ejemplo, personas que presentan una disfunción eréctil, personas que presentan una eyaculación precoz, personas que tienen mucho que ver con el tema del consumo de pornografía, con el tema de las redes sociales y también con justamente cómo se masturban. No, lo que estamos viendo es que el sexo cada vez empezamos a controlarlo más y deja de tener esa valencia el sexo. El sexo tiene que ser algo positivo, no tiene que ser algo que utilizas para desfogarte. Lo que vemos es que muchas veces esa masturbación que se utiliza es más para, quiero dejar de sentirme mal, utilizo esa masturbación para romper y ya está. Y entonces ya es una masturbación con un propósito muy claro. Tengo que dejar de sentirme mal. Y ahí vemos que ya no te apetece tanto con tu pareja. Porque, ¿qué te pide tu pareja? Es que ahora no me apetece. Y aparecen los reproches, ¿no? De, joder, ¿por qué no me haces caso? Vemos que existen incluso dinámicas. Cuando hablamos de pareja, tenemos que, por una parte, hablar a nivel individual, pero también lo que es pareja como tal, de los dos juntos. Y vemos que se empiezan a generar dinámicas y suele ser muy complejo, es muy a nivel sistémico, ¿no? De que está el perseguidor y está el perseguido. Entonces hay uno que está todo el rato detrás de, vamos a tener relaciones sexuales, vamos a tener relaciones sexuales. ¿Y qué consigue? El efecto contrario, el otro huye aún más. ¿Y esto cómo termina? Pues que los dos están mal. Uno es el perseguidor de, joder, ya no me gusta, mi pareja ya no se siente atraído por mí, ya a lo mejor pues es que no me quiere. Aparece esa dinámica y otro dice, joder, es que no me deja en paz. Necesito mi espacio, necesito mi tiempo y es que está todo el rato detrás de mí. Entonces, no solo hacen que estén más distanciados, ¿no?, que antes, sino que encima los dos acaban cada vez peor. ¿Y eso tú en terapia cómo lo gestionas? Pues pasito a pasito. Y bueno, en este caso lo que he dicho, o sea, al final es, siempre haces una terapia con los dos, la primera sesión, y luego empiezas a hacer una sesión con cada uno. Pero depende también de cada pareja. O sea, tienes que saber medir muy bien los tiempos. Yo, por ejemplo, utilizo lo que sería una terapia integrativa de barraca. Utilizo muy bien esa. Pero tienes que tener muy claro el tema de los apegos. Porque, ¿sabéis lo que son los apegos? Sí. Bueno, pues tienes el apego seguro y tienes desapegos inseguros. Tienes el ansioso ambivalente, tienes el evitativo y tienes el desorganizado. Entonces,
tienes que también un poco que se empiece a identificar, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Porque muchas veces el apego cambia según con qué pareja estoy, según en qué situaciones estoy, ¿no? A lo mejor me estoy muy empoderado en el trabajo, pero cuando estoy con mi mujer, estoy que necesito salir de ahí. Que es que no puedo con mi mujer como le trata a mis hijos, es que me escondo en el garaje. Entonces tienes que... Es un proceso bastante más complicado. Es un proceso que tienes que ir muy paso a paso y que tienes que ir con mucha tranquilidad. Y no es una terapia fácil. Bueno, diría que cualquier terapia de psicología no es fácil. Si fuese fácil, no estarías en terapia. Vale, una cosa, esto no sé si nos lo puedes decir, pero este tipo de problema, ¿qué edad suele rondar? O sea, las parejas que acuden. Pues esa es muy buena pregunta, me gusta mucho. Y por una parte está el tema de que te vas a encontrar en todas las edades, pero otra cosa es quién viene, quién acude a consulta. Es decir, la pregunta es, ¿los jóvenes tienen dinero para poder pagar la consulta? La respuesta es, la mayoría no. Entonces vemos que, o también es el tema de, vamos a trabajar juntos, ¿qué tipo de parejas están decididas a empezar a trabajar en consulta? O sea, ya es un nivel más de compromiso. Todo lo que vemos que aparecen, los que suelen venir a consulta suelen ser personas más mayores. Pero no significa que esto no esté ocurriendo a gente de menor edad. O sea, sí que sigue ocurriendo, pero la diferencia es que no existe esa accesibilidad, ¿no? Vale. ¿Y cómo se gestiona esas diferencias en parejas sin generar rechazo o presión? Bueno, lo primero es hablándolo, pero también sabiendo cómo hablarlo, ¿no? O sea, si empezamos desde lo que es echar la culpa, desde generando situaciones aversivas, pues normal, ¿no? Que, o sea, primero hay que hablar esto con mucha comprensión. Cuando hablamos incluso de disfunciones sexuales, lo primero que pregunto es, si es un hombre, pues oye, ¿tu mujer qué te dice cuando termina la relación sexual? Cuando no te corres, cuando sí que te corres. Perdóname por estas expresiones. Porque al final, lo más importante aquí es cómo estás de abierto, ¿no? O sea, si ni siquiera estás abierto a que tu marido pues tiene problemas en el sexo contigo, pues ¿cómo podemos hablar de algo más? ¿No? Porque eso se está reflejando de, oye, esto no termina de funcionar, la relación no me termina de dar lo que necesitamos. Porque lo que pasa en el sexo puede ser algo puntual. O sea, si tienes, imagínate, una disfunción eréctil una vez cada 3 años, pues no pasa nada. Pero si pasa esto continuamente, a lo mejor toca hablar con tu pareja de, mira, ¿qué está pasando aquí, no? Toca reflexionar qué es lo que yo necesito. A lo mejor lo que está dando la pareja, no en sí la propia pareja, sino nosotros todos como pareja, no está terminando de funcionar, no termina de satisfacer esas necesidades que tenemos. No solo a nivel sexual, ¿no? Sino también de lo que encontramos es que hay mucho más, ¿no? En lo que hablábamos de esa conexión afectiva, del tema de compromiso, del tema de la intimidad. O sea, si dedicas, no sé, 1 hora a tu mujer al mes, pues normal que esa pareja a lo mejor no termine de funcionar, ¿no? ¿Y qué errores ves que cometan las parejas cuando intentan poner solución o forzar como ese deseo? Pues el problema es justamente eso, forzarlo. Forzarlo, claro. O sea, lo peor que puedes hacer es decir, vale, te voy a machacar, vamos a tener sexo. No, no, no. A ver, si estás convirtiendo el sexo en algo negativo, normal que no quiera tener deseo. O sea, solo estás... El problema es lo que he comentado antes. O sea, no es el problema en sí, sino qué haces tú para controlar este problema. ¿Cómo reaccionas tú? O sea, no pasa nada que un día no duermas. Lo que pasa es, ¿qué haces tú que no puedes dormir? Porque empezamos a ver que el propio control que tú realizas es lo que genera que haya más descontrol. Pero eso no pasa solo con el tema de pareja, sino que afecta a todo el tema de síntomas, para todos los trastornos. Y antes hemos hablado de la rutina, que afecta mucho pues, a la pérdida de la libido, pero el estrés, por ejemplo, como... Bueno, está completamente relacionado. El estrés y ansiedad está relacionado con el tema de la pérdida del líbido y que es algo normal, ¿eh? Es el tema del sistema nervioso simpático que te dice, necesito, bueno, efectos del estrés. Vamos a hablar sobre qué es el estrés, ¿no? Y el tema de ansiedad, lo que te está haciendo es, el estrés te dice que tienes un problema, que tienes un miedo y que tienes que afrontarlo. Entonces tienes que sacar toda la energía de tu cuerpo, aparece ese sistema nervioso simpático y toda esa sangre la tienes que hacer para afrontar ese problema. Si hay un león, tienes que ir a por león. ¿Qué pasa? Que con el tema del sexo, pues toda esa energía no va al tema de los genitales. No estás pensando en el tema de mantener relaciones sexuales, estás todo el rato pensando en cómo afrontar ese león. Por eso estamos diciendo, vamos a tener un poco de cuidado en cómo tú reaccionas, cómo haces tú con el tema de pareja, qué haces tú con las relaciones sexuales, porque al final estás afrontando a tu pareja como si fuese un león, como si te fuese a comer. Y normal que no funcione, porque es que la sangre va por otro lado. Entonces, esa manera de que tú tienes que reaccionar ante el miedo, por eso luego dispara el tema de las diferentes disfunciones sexuales. Sabemos que la eyaculación precoz, la disfunción eréctil y lo que sería esa eyaculación retardada está dando la misma
El mismo disparador es el mismo, pero la manera de actuar es diferente. Y, por ejemplo, una pareja que no se pudiese permitir acudir a consulta, ¿cómo podría intentar solucionar este problema o gestionarlo de la mejor forma? ¿Estaremos hablando del bajo deseo sexual? Sí. Yo lo primero sería, lo que diría sería sentarse, ¿no? Y de ver exactamente qué está pasando, porque eso es un síntoma de que la relación no termine de funcionar. También diría el tema de cómo termináis vuestras relaciones sexuales, ¿no? Porque al final siempre aparece de me esfuerzo yo, ¿no?, a tener sexo, aunque eso sea por complacerle. Y que eso ya es otro problema aparte. Pero lo que vemos es que ni él se satisface porque ¿qué sentido tiene, no?, relaciones sexuales con alguien que no quiere tenerlas? Y la otra persona, mira que me esfuerzo porque tampoco me apetece. Entonces, justamente es eso. Solo tener relaciones sexuales y que sean positivas. Si van a ser negativas, no las tengáis. Y muchas veces lo que yo hago en temas de funciones sexuales es, primer día de sesión, no vuelvas a tener sexo con tu pareja. Y se acabó. Y yo sé que esto es difícil, porque esto es mucho más. O sea, la terapia no es fácil, entonces por eso es muy complicado el poder decir, haz esto, así se soluciona, porque no se soluciona así. Pero el objetivo es todo el rato convertir relaciones sexuales en algo satisfactorio, que salgas bien. Y si hace falta no tener sexo durante un tiempo, pues eso. Y ver qué está pasando con la pareja. Incluso a lo mejor empezar lo que hablábamos, ¿no? Que también a lo mejor hay que trabajar sobre la fase de erotización y conexión afectiva, porque ahí es donde tienes que meter mucha gasolina. A lo mejor, en vez de tener relaciones sexuales, puedes empezar a tener citas. Puedes empezar incluso a ducharos juntos, pero sin nada que sea más sexual. Puedes empezar a lo mejor a haceros masajes, sin que fuese algo más allá. Es decir, no centrarlo solo en el coito, porque el coito solo es una parte, pero es una mínima parte de toda la respuesta sexual humana. Últimamente se habla mucho de relaciones tóxicas y de dinámicas tóxicas. Entonces, con este problema en concreto, ¿crees que se está normalizando tener dinámicas tóxicas como podría ser tener sexo por obligación? Sí, sí. Bueno, por una parte, el tema de relaciones tóxicas, estaríamos hablando del triángulo dramático de... Pues, bueno, ¿no lo conocéis? No. Bueno, cuando hablamos de relaciones tóxicas, siempre hay una persona que es el abusador, luego tienes el abusado y siempre hay el salvador. Entonces, muchas veces lo que vemos es que esa misma persona que actúa como abusador cambia rol. Es decir, vemos que cambia mucho los roles. Lo que hablábamos del tema del apego, pues está muy relacionado. Es decir, ¿qué te pasa a ti que tienes que ponerte en esa parte de ser la persona que tiene el control de la relación? Porque lo que vemos es que está el que tiene el que coge todos los poderes, las posibilidades de la relación, y la persona que se queda sin poderes y que decide así. La pregunta es, ¿por qué ambos están ahí? Lo que vemos es que hay una persona que necesita encargarse de todo esto. Y la pregunta es, ¿por qué? Lo que vemos es que muchas veces esa persona que es ese abusador, esa persona que es la que se encarga de tener todo ese control, lo hace porque hay mucha dificultad, ¿no?, para encargarte yo de mis propios problemas. Necesito encargarme y proyectar sobre los demás, incluso en este caso mi pareja. ¿Y qué le pasa a mi pareja? Que también, ¿no?, asume esa dinámica de tener menos responsabilidad, menos poder, menos control. Y cómo necesito proyectar, ¿no?, toda esta parte de poder a mi pareja porque yo soy incapaz de poder sostenerlo. Entonces, por eso os digo, es complicado. Tienes por una parte el tema del apego y el tema de los roles, pero por otra parte el tema de esas relaciones tóxicas, ¿no? De cómo estamos destrozando el sexo. Porque al final está la persona que quiere tener sexo y está el otro que, vale, por compromiso. La pregunta es, ¿por qué sigues manteniendo sexo por compromiso? Por satisfacer al otro. ¿Qué estás ganando ahí? Porque cuando hablamos de síntomas, hay que entender que primero la persona muchas veces no lo hace conscientemente. O sea, nuestro trabajo como psicólogos es sacar del inconsciente lo que es el consciente, o lo que sería el inconsciente, para ser exactos. Pero por otra parte, lo que encontramos es justamente eso, es el tema de ¿qué estás ganando tú de esto? Porque siempre buscamos ganar algo. Cuando hacemos, por ejemplo, el tema del trastorno de conducta alimentaria, tiene un efecto. Tú estás ganando algo y por eso lo estás haciendo. ¿Por qué tienes que tener? ¿Qué ganas tú, no?, de ceder y de que el otro esté contento? Que a lo mejor, oye, me siento bien, por fin consigo sentirme bien y me siento sentir deseada. Pero a lo mejor hay un poquito más, a lo mejor es que me siento de menos, tengo una necesidad no cubierta de seguridad, ¿no? O a lo mejor de validación, necesito que el otro me encuentre atractiva porque si no, no sé quién soy, ¿no? Entonces, por eso os digo, por una parte está lo que vemos y otra parte es lo que no estamos viendo, pero que sí que hay que trabajarlo también. Pero también hay otro factor que no hemos hablado, que es el tema de lo que son la ritualización de la pornografía. Es decir, lo que estamos viendo es que la pornografía, cada vez las personas, bueno, desde que apareció la pornografía en los 80, bueno, incluso antes, lo que se ha empezado es empezar a repetir lo que genera la pornografía.
Entonces lo que vemos es que la pornografía está por lo general, tiene un público más masculino en el que se suele dejar a la mujer un poquito de menos. Pero lo que estamos viendo es que no solo se debe a todos estos temas, sino que también están copiando lo que se hace en la pornografía de Sangrar a la chica, más de ese estilo. Y lo que vemos no solo es eso, sino que también pues, el tema de las relaciones sexuales sin preservativo. Y por eso también son los motivos por el que cada vez hay mayor contagio de enfermedades sexuales. Y por eso las enfermedades sexuales, tanto en la población joven como en la población mayor, que es algo muy significativo a partir de los 50, vemos que está aumentando. Entonces pues, hay más de todo. ¿Y a largo plazo qué consecuencias puede tener para la pareja? Bueno, deja de ser pareja, ¿no? O sea, tener relaciones sexuales en las que prácticamente es por compromiso o incluso puede llegar a ser violación, pues estás exozando al otro. ¿Eso se puede considerar pareja? Sí, ¿dónde está ese compromiso? ¿Dónde está esa intimidad? Las relaciones sexuales, para que sean satisfactorias, tiene que haber un sí por parte de los dos. Si no, eso, ¿cómo se podría llamar, no? O sea, a lo mejor una vez, pues genial para ti, pero ¿hasta qué punto esto se puede sostener? ¿Puede sostener pues estar con alguien así durante 10 años, 20 años? Es una gran pregunta. Hay gente que, bueno, Es que es insostenible, ¿no? es insostenible. ¿Y cómo se puede reconstruir una relación que ya ha normalizado esta dinámica? Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? El tema de ser transparente. Yo siempre lo que digo es, en terapia siempre hay que ser transparente. Sobre todo conmigo, porque si estoy trabajando sobre algo Claro, tengo es que que si saberlo. no... Pero también me gusta trabajar la terapia como si fuese una experiencia emocional correctiva. Es decir, desde terapia buscamos extrapolarlo afuera. No tenemos, porque lo que vemos es un efecto camaleón. Es decir, ese tipo de personas lo que buscan es camuflarse. Nuestro objetivo en terapia es empezar a ser más asertivo, ser capaz de decir no y no sentirte mal. Y si dices sí, que sea porque es tu cuerpo y tú decides hacer lo que quieras con tu cuerpo, pero sin necesidad de satisfacer al otro. En relaciones sexuales esto no es un juego de poder de que yo esté por encima de ti. Esto es, los dos estamos al mismo nivel y los dos tenemos que darnos placer. Y nuestro objetivo es que los dos estemos bien. Entonces, cuando no se hace eso, desaparece. Entonces, el objetivo es ver qué está pasando. A veces es mejor que terminar la pareja. Pero bueno, no es una decisión mía, ¿no? De la propia pareja de hasta qué punto quieren seguir así. O a lo mejor es empezar, si llevas 30 años con tu pareja, o llevas un año con tu pareja, a lo mejor no es la misma persona que cuando la conociste, que eso también pasa muy a menudo, ¿no? Entonces es empezar a tener, no se habla de seguir, mantener la relación, sino crear una nueva relación. Y antes has tocado un poco por encima la ansiedad de rendimiento sexual, pero ¿podrías explicarnos qué es y por qué aparece? Bueno, la ansiedad lo que vemos es que es el control ante el descontrol, más o menos a grandes rasgos. Entonces, la ansiedad de rendimiento sexual es el miedo a no ejecutar bien en relaciones sexuales. Entonces, el efecto paradójico de la ansiedad es que tienes ansiedad y te dices, uy, 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 esto no funciona. Entonces vas a hacer conductas de control para intentar controlar esto. ¿Qué vemos? Que en el sexo, cuando intentas controlar, pues el efecto contrario. Lo que hemos hablado del sistema nervioso simpático. Entonces, todo ese control y toda esa energía y todo ese tema sale de lo que sería pues, los genitales a otras zonas. Entonces se produce el efecto contrario. Se crea una disfunción sexual, lo que hemos dicho de la eyaculación precoz, eyaculación retardada, disfunción eréctil. Y al final se acaba cumpliendo aquellas cosas que yo no quería que eso pasase. Entonces aparece ese fracaso sexual, es decir, aparece esa disfunción sexual. Es decir, la manera que nosotros tenemos de controlar es una de las cosas que provoca ese descontrol. Eso sería un poco a grandes rasgos. Eso en terapia también suele pasar no solo con el tema de disfunciones sexuales, sino en general. Eso se llama enactment. Es decir, aquello es como una profecía autocumplida. Aquello que no quiero que pase, que intento hacer todo posible que no pase, acaba pasando. Porque simplemente lo que yo hago está generando que esto pase. No pasa nada que tengas una disfunción eréctil, no pasa nada que no duermas una noche. En algún momento ya podrás dormir. Cuanto más intentes controlarlo, esto va a ser peor. ¿Y cómo afecta esta ansiedad al deseo? Tiene todo que ver, o sea, es la mejor manera de cortarlo. Porque cuando más ansiedad tienes, es lo del estrés y la ansiedad, menos vas a tener ganas de hacerlo. El problema es cuando ya empiezas esto algo repetido. Lo que hablábamos de cuanto más intentes tú controlar la disfunción eréctil y cuantas más relaciones sexuales te des cuenta de que no puedes ejecutar bien, lo que vemos es que más insatisfactorio va a ser. Empezamos a ver que empieza a producirse un efecto de evitación y ya no quiero relaciones sexuales. Y me ve la pornografía y me puedo imaginar y puedo ver lo que estoy viendo y al menos empiezo a convertir un espacio como puede ser la pornografía, en la que yo me masturbo, muy bueno, y el efecto con mi pareja, entonces cada vez se distancia más la pareja. ¿Y cómo puede una persona romper como ese bloqueo, ese círculo constante? Lo que yo siempre suelo decir es, deja de controlar, no pasa nada. Fluye.
fluye. Pero qué difícil, ¿no? Es fluir. Igual cuando tienes esos pensamientos malos, ¿no? Cuando hablamos de lo que son los pensamientos irracionales y las creencias irracionales, todas esas cosas, lo que vemos es que mucha gente se queda atascada. Y qué difícil, ¿no? Es decir, por favor, vamos a intentar controlar este pensamiento a que no aparezca. Por ejemplo, un pensamiento de muerte, ¿no? Y lo que vemos es que cuanto más intentas controlar ese pensamiento de muerte, más grande se hace. Yo me suelo hacer un ejercicio muy básico, ¿no? Que es, por favor, no penséis en un gran elefante rosa. Por favor, no penséis en un gran elefante rosa. ¿Os estáis imaginando un elefante rosa? Sí. Sí, es Y lo que los de estamos casa haciendo. Y los de casa también. Y, por ejemplo, en el caso de una pareja joven, ¿cómo podría identificar que tiene ese problema si nunca ha tenido otras relaciones con otras personas? Pues esa es muy buena pregunta, pero no se tiene que ver. O sea, Ya dependería del caso, ¿no? pero en su caso es más de cómo tú te sientas, ¿no? Con la pareja, cómo te sientes en esta relación. ¿Te merece la pena? ¿Estás contento? Sí, hacerse la misma pregunta que antes. Sí, sí, lo que vamos a ver es sí o no. Porque da igual que tengas, es que lo que vemos incluso es muchas veces, aunque tengas un amante, es que incluso muchas veces pasa lo mismo. Y si no pasa lo mismo, ¿por qué no pasa lo mismo? A lo mejor es porque tu amante no te presiona para tener sexo. A lo mejor es porque tu amante, oye, te trata bien y luego no te hace reproches, ¿no? De, joder, es que no has funcionado bien, es que no sé qué. Y eso también pasa mucho con el tema de la reproducción asistida, ¿no? Pasa también mucho eso, ¿no? De cómo acabas mecanizando, ¿no? Y encima tienes esas exigencias, ¿no? Tengo que funcionar bien, ahora es el momento de ovulación, tengo que hacer todo lo posible para Sí, ver la si podemos... presión. Y qué mejor manera, ¿no? De destrozar el sexo, de compresionar, porque el sexo, es para disfrutar. Cuanto más te centres en los pensamientos y te vayas, peor va a ser el sexo, peor vas a funcionar, peor al final las consecuencias, ¿no? ¿Y cuáles suelen ser las disfunciones más comunes en hombres y mujeres? Sí, bueno, en hombres encontramos lo que sería la disfunción eréctil, lo que sería la eyaculación precoz, la eyaculación retardada. Y bueno, también es importante saber que cada una pues tiene diferentes tipos. Por ejemplo, la disfunción eréctil existe la de inicio, la de mantenimiento, eyaculación precoz, pues también. Bueno. Y luego en el tema de mujeres, todo lo que encontramos es el tema de problemas con el coito, es decir, mucho tema de dolor. Encontramos mucho tema de anorgasmia y también el tema de bajo deseo sexual. ¿Y por qué es como... O sea, ¿por qué se repite siempre tanto el mismo patrón? Porque es que, o sea, me refiero hasta tú al explicarlo como que se habla mucho de que es el hombre el que suele ir detrás. Sí, o sea, yo te diría que, por ejemplo, yo tengo parejas en las que sí que pasa eso, pero tengo otras parejas en las que es la mujer, ¿no? La que está buscando al hombre. Y no te diría, yo es que diría que es un 50-50, al menos en mi caso. En parejas homosexuales. que Ah, esto bueno, seguro que también. Sí, o sea, es que de cada pareja es un mundo, entonces no podemos generalizar. A lo mejor sí que es algo que puede tener muchas relaciones el tema de la maternidad. Lo que vemos es que cuando aparece la maternidad y aparece el primer hijo, la madre, si tuviésemos que hablar de constelaciones, veríamos que en la madre aparece una nueva constelación. Es decir, las constelaciones son los roles. Es decir, por ejemplo, soy trabajadora, tengo mi perfil como profesional, tengo mi perfil como pareja, tengo mi perfil como hija. Y aparece un gran lobo que empieza a llenarlo todo, que es el de ser madre. Y eso en el hombre no pasa. Lo que vemos es que en el hombre está más regulado. Entonces, la que se hace más cargo de los hijos y lo que, al menos en esta sociedad occidental, lo que vemos es que es la mujer la que se encarga más. Por ejemplo, la mejor manera es, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? De que, por ejemplo, hay un hombre en el que dice, oye, quiero tener relaciones sexuales con mi mujer, pero es que mi mujer está con mi hija de 3 meses y es que pasa únicamente a mí. Y es un ejercicio muy fácil. ¿Sabes lo que te digo? Encárgate ahora mismo de tu hija. Ya no le apetece. Ya no le apetece tener relaciones sexuales. O sea, justamente los hijos, para bien o para mal, es un cambio completamente en la vida de la pareja, pero también en cada uno. Y que tiene muchísimo que ver. Es decir, y que es normal hasta cierto punto que se pierdan las relaciones sexuales cuando aparecen los hijos. Pero una cosa es que aparezcan o que desaparezcan, y como es algo puntual o de semanas o de meses, y otra cosa es que te tires 10 años. O que estés 3 años. Que yo entiendo que tenga sus hijos, pero hay más allá vida de los hijos, ¿no? Sí. Y que eso también pues, es un problema de la pareja, ¿no? ¿Hasta qué punto no dejamos a nuestros hijos crecer? Hemos hablado que detrás de problemas como la disfunción eréctil está la ansiedad y bueno, pues toda esa gestión de que lo piensas y entonces te pasa tal. ¿Con la anorgasmia pasaría lo mismo? También tiene mucho que ver. Si es que es un tema de fases. La respuesta sexual humana tienes, antes de empezar la respuesta sexual, tienes como una fase cero. O sea, si tuviésemos que, a lo mejor sería más fácil con una pizarrita, pero lo que vemos es que en esta fase cero
antes de empezar está la parte de erotización, ¿no? Lo que hablábamos de que es que no aparece de repente y se te pone dura o de repente aparece que tengas deseo. O sea, tienes que trabajarlo de antes. Incluso ya estamos hablando de días anteriores. Vete con citas, disfruta a tu pareja, haz algún momento sexual, pero todavía ni todavía nada. Que parezca que sí, pero que no. No llegues todavía a nada. Y luego ya empieza lo que sería la fase de deseo. Y luego ya empieza otra fase. Lo que sería la conocida como esa fase de excitación. En el caso de los hombres sería el tema de que, pues, la erección, ¿no? Y el tema de las mujeres, el tema de la lubricación. Y luego aparece una fase de meseta, que es como, se habla meseta porque es como si una fase un poco paralela, ¿no? Un poco, que es un poco plana. Y de repente llega el orgasmo. La pregunta es, ¿qué está pasando? Que te vas. O sea, lo que pasa es que tanto hombres y mujeres se van de alguna manera, o no ponen suficiente energía en el cochecito para que se pase a la siguiente fase, que es la fase del orgasmo. Pero pasa tanto en mujeres como en hombres. Entonces, a mí me gusta decir qué nubarrones hay aquí. ¿Qué nubarrones está haciendo en esta fase de meseta? Porque siempre cuando miramos qué está pasando, siempre me gusta mirar la fase anterior. Es decir, para que pasemos a la siguiente fase, tienes que haber puesto suficiente energía en la anterior fase. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué nubarrones hay en esta fase de meseta que no estás cumpliendo? A ver, también hay que ver el tema de si ha habido una ablación, ¿no? Si ha habido una operación quirúrgica o algún tipo de cosa, tanto en los genitales, pues primero habría que ver si esto es algo fisiológico. Pero, por ejemplo, el tema de disfunciones sexuales, el 90% son psicológicas. Sí, que son casos más concretos por... Entonces, habría que ver. Muchas veces lo que vemos es que hay de todo. O sea, te encuentras desde que se aparece esa desfocalización corporal. Es decir, te vas, te metes en tus pensamientos y ya dejas de disfrutar del sexo. O aparece esa ansiedad de, ay, mierda, tengo que estar aquí más presente porque es que a ver si me consigo correr, no me consigo correr, ¿qué está pasando? Esa ansiedad de rendimiento sexual. Pero también lo que vemos es que a lo mejor para el trauma. Oye, que es que a lo mejor me han violado. Y ahí que es otro tipo, un poco más diferente y hay que trabajar de otra manera. ¿Y se puede llegar a curar estos problemas en las relaciones sexuales con tu pareja? A ver, ¿se puede curar? Sí. Si el mayor problema con esto no es que te pase una vez. O sea, el mayor problema es que haces tú y tu manera de controlar esto. Porque que te pase una vez no pasa nada, pero ¿qué pasa si te pasa una vez y empiezas a controlar y empiezas a ver? Porque esto no es normal. Y lo que vemos es que es más, ¿qué haces tú, no? ¿Cómo gestionas tú eso que te está pasando? Es como el burnout, ¿no? El tema del síndrome del quemado del trabajo. ¿Cómo puede ser que una persona que trabaja 2 horas a la semana se queme y un directivo que trabaja 16 horas al día no se queme? Lo que vemos es cómo tú vives esta experiencia. ¿Qué haces tú con esta experiencia que estás viviendo? Es mucho más a nivel de psique. Y antes hemos hablado un poco de la pornografía, pero es un tema que sí que queríamos tocar porque, sobre todo en España, hay un consumo altísimo de pornografía. O sea, estamos entre los 10 países que más consumen pornografía. Y si no me equivoco, 6 de cada 10 personas consumen pornografía. Entonces, ¿cómo está afectando la pornografía a la relación sexual en pareja? Bueno, es muy interesante y antes de empezar me gustaría marcar un poco la diferencia, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que la pornografía es como las redes sociales, pero pero bastante más explícito. Entonces, ¿por qué meto aquí todas estas cosas raras? Porque estamos viendo que a nivel bioquímico tiene los mismos efectos que si fuese una adicción. Es decir, como si estuvieses consumiendo cocaína, como si estuvieses consumiendo heroína, lo que vemos es que a nivel fisiológico y a nivel bioquímico se produce lo mismo. ¿Por qué? Porque las adicciones tienen dos tipos. Tienes las adicciones lo que son de consumo y luego tienes las que son de conductas. Y la pornografía entra dentro de estas adicciones. Entonces lo que vemos es que la pornografía te hace... ¿Qué es la pornografía? Vamos a empezar por ahí. Se trata de ver actos sexuales. Lo que hacen es que la pornografía como tal, ¿por qué funciona bien? Significa por 3 cosas, ¿no? El tema de las 3 As. El tema de que es anónimo, que es accesible y que encima es gratuito, ¿no? Y bueno, y el tema del anonimato también. Pero lo que estamos viendo es que no solo es eso. Porque la gente que genera pornografía no solo es eso su motivo, sino que el objetivo es que la gente se quede enganchada. ¿Y cómo haces eso? Cada vez convirtiendo los actos sexuales en más explícitos. Y es lo que vemos. Vemos que voy a poner así muchos estereotipos, ¿vale? El tema te ponen actrices sexuales pues que tienen muy buen cuerpo, actores sexuales con muy buen cuerpo, y lo que vemos es que empiezan a ser personas que ya son irreales. Por eso tiene tanto éxito, porque te están poniendo una situación idílica que no funciona, que no es real. Pero no solo eso, sino que cada vez son actos sexuales cada vez más explícitos, cada vez más son más potentes. Y empezamos a ver que tu cerebro se habitúa. Como siempre, el cerebro se habitúa. Entonces, cada vez necesitas consumir más pornografía, cada vez necesitas ver cuerpos más modelos, cada vez necesitas
mantener relaciones sexuales o ver relaciones sexuales cada vez más gore, más que sean más intensas. Porque lo que estás viendo cada vez deja de tener ese efecto. Por eso hablamos de adicción. Porque antes lo hacías porque te apetecía, pero cada vez más necesitas tener un estímulo un poquito más grande, porque si no, no lo consigues. ¿Qué pasa? Eso está muy bien a nivel de masturbación, te lo pasas bomba. Pero a nivel de pareja, tu pareja es una persona normal, no tiene esos cuerpos idílicos, no está 7 horas al día en el gimnasio, no tienen, tampoco podéis hacer ese tipo de cosas, ese tipo de relaciones sexuales, porque es completamente diferente. Muchas veces es en el tema de rutina, de siempre, pues lo que hemos dicho, ¿no? El nivel de mecánico, que siempre ya en una posición, que ya me la conozco, que siempre tengo que hacer los mismos preliminares, y que ya ni me apetece. Relaciones sexuales en la pornografía es completamente diferente, nunca sabes cómo va a ser. Y cada vez buscas cosas más potentes. Y de ahí que muchas veces aparece este tema de parafilias, ¿no? De que se meten ya cada vez cosas menos normotípicas para tener el mismo efecto. Y muchas veces lo que vemos es que lo que hablábamos, ¿no? De que se aparece ese desfogueo, que no tema de ansiedad. ¿Por qué lo meto aquí? Porque lo que vemos es que empieza una adicción porque ya no dejas de verlo para tener la misma respuesta sexual, sino para dejar de sentirte mal. O sea, ya necesitas hacerlo ya no porque te haga sentir bien, sino para dejar de sentirte mal. Por eso hablamos de adicción a la pornografía. Y por eso tiene mucho que ver con relaciones sexuales. Y por eso también normal que ya no tengas relaciones sexuales, porque cuando estás mal metido en la pornografía, esto es como si fuese una balanza. Si te dedicas mucho tiempo a la pornografía, no vas a ponerlo con tu pareja. Entonces es... Pero si cada vez, por ejemplo, yo lo que suelo hacer también es, si tienes un problema con pornografía o que te dedicas a hacer ese tipo de cosas, quito pornografía. Relaciones sexuales cero y pornografía cero. Porque también lo que estamos viendo es que con la pornografía tampoco es que tú estés... Esto, perdonadme, es un poco complicado. Lo que estamos viendo es que también la pornografía, uno de los efectos indirectos es el tema de la creatividad. Es decir, tú no tienes que pensar, solo tienes que ver. Eres un efecto pasivo. ¿Y cómo es la respuesta sexual humana? Tiene un efecto activo. Para la relación con tu pareja, la tienes que imaginar. Tienes ese efecto creativo de ¿cómo voy a desnudarla? Ay, me ha hecho tal no sé qué. Por eso hablamos de que tienes que cortar. Para poder, lo que hablábamos de las redes sociales, Sí. que se empieza a perder esa habilidad, pues se empieza a producir lo mismo con la pornografía. Se empieza a perder esa capacidad de erotización, se empieza a perder un poco esa capacidad. Que eso no pasa nada en un día, pero si lo mantenemos en el tiempo, sí. Por eso siempre hay que cortar, con lo que yo suelo hacer, ¿eh? Mi manera de trabajar. Y si, por ejemplo, si es una adicción, una persona que es adicta a eso, lo puede cortar, o sea, es capaz de cortarlo de raíz. Esa es muy buena pregunta. Lo que vemos es que en las adicciones había que trabajar de otra manera. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de adicciones utilizamos el modelo de Prochaska y Clemente, ¿vale? Es un modelo que es circular. Es decir, el objetivo primero, en la primera fase, es saber que tienes un problema. Y es la primera fase. Pero también tenemos que saber que después de todo el proceso y todas esas cosas es el proceso de prevención de recaídas. Es decir, sí o sí vas a recaer, sí o sí vas a volver a ver pornografía. El objetivo es cada vez espaciarlo más hasta que ya no haya nada. Pero forma parte del proceso y también es el tema del proceso terapéutico, ¿no? Siempre vas a caer. El problema no es que caigas o no caigas, el problema es qué haces tú cuando te caes. Porque puede ser un proceso y ya está, no pasa nada que hayas visto una vez, pero que cada vez podamos ampliarlo un poquito más. Por eso hay que ser tanta gente, de vamos a quitarlo desde ahora, ¡pam! Para que luego, cuando vuelvas a hacerlo, te haya pasado un tiempo. Objetivo de experiencia emocional correctiva, es decir, ya cambias la narrativa del paciente. Es decir, ya no es que no puedo vivir sin pornografía. Es que para funcionar mi vida de manera normal necesito ver pornografía. No. He estado 3 días sin ver pornografía. Puedo empezar a vivir sin ello. Vamos a ampliarlo cada vez un poquito más. Y que no pasa nada. Lo que decíamos, ¿no? No vamos a poner más ansiedad de la que ya tienes. No hace falta convertir un problemón en algo más gordo. No vamos a llevarlo todo el rato en nuestras espaldas. Vamos a normalizarlo. Y ya no solo la persona que consume pornografía, sino para la pareja, ¿qué efectos podría tener? O sea, ¿podría causar daños psicológicos o un efecto negativo en querer mantener relaciones con su pareja o en algo? Pues sí, por supuesto. O sea, lo que vemos es que muchas veces, lo que hemos dicho, ya no se producen relaciones sexuales. Y muchas veces cuando hablan entre ellos es que ya no me pones. Y también es un poco intenso, ¿no? El darte cuenta de que a lo mejor ya no le gusta a mi pareja y que a lo mejor ya no traigo físicamente, porque por ejemplo la atracción física es algo muy importante también en el tema de las relaciones. No solo la relación sexual, sino la propia relación como tal. También es importante ver dónde viene todo esto, ¿no? Tampoco le falta tomártelo tan personal. A lo mejor no es que no le guste yo como tal, sino también es que mi pareja tiene un problema y que tanto consumir pornografía y también de todo esto, que a lo mejor el problema no está tanto en mí, ¿no? Sí, que lo tiene él. Sí, sobre todo en el tema de adicción a la pornografía.
sea, pero claro que tiene un efecto, o sea, bastante visible entre las relaciones sexuales, también, porque al final las relaciones sexuales solo es el termómetro, pero también aparece el tema de que ya ni me da la mano, ya ni me abraza, ya no pasamos tiempo juntos, o sea, todo eso es como si fuese un efecto bola de nieve, es un efecto de escalada, o sea, esto cada vez va más. ¿Y cómo una pareja puede abordar este tema sin que acabe en un conflicto? Esa es una pregunta complicada. Pues lo primero de todo, lo que hemos dicho, ¿no? El tema de ser abiertos, porque hay mucha incriminación, ¿no? De la pareja, de, joder, fulanito otra vez masturbándote, otra vez viendo porno, y también hace sentir mucha culpa. Y nuestro objetivo no es generar culpa, nuestro objetivo es que primero la pareja se abra a nosotros. Nuestro objetivo es primero un espacio que sea abierto, de seguridad, desde que puedas explicar qué está pasando. Porque en la pornografía y la adicción, lo que hemos dicho es algo muy sintomático y hay otra cosa debajo de que estás haciendo. Muchas veces es que no puedo con mi vida, no puedo gestionar todo esto que estoy teniendo. A lo mejor no puedo con mi trabajo, no puedo con la vida que estoy teniendo, que no me gusta nada. Entonces, hay que generar primero ese espacio para ver qué está pasando. Porque el problema no es que genera pornografía, el problema es cómo tú te estás relacionando que tu pareja vea pornografía. Porque tampoco puedes forzar a nadie a hacer algo, ¿no? O sea, también es el tema de tu pareja y esa responsabilidad, ¿no? Conjunta de yo tengo mi responsabilidad, pero mi pareja tiene su propia responsabilidad y también libertad, ¿no? De hacer lo que él quiera. Y también ver de hasta qué punto a mí me merece la pena estar con alguien así, ¿no? Y bueno, para muchas parejas el sexo lo es todo. Entonces, ¿se puede tener una buena relación de pareja sin sexo? Lo que hemos hablado de las tres patas, ¿no? Entonces, ¿se puede una pareja? Sí, sí, se puede tener una relación de pareja, pero sería una mesa con dos patas. ¿Hasta qué punto eso es sostenible? Pues muy buena pregunta. Yo no soy nadie para juzgar. Entonces, cada pareja es un mundo y que cada pareja pues decide hacer lo que quiera, ¿no? Igual que las relaciones abiertas. Se puede trabajar en consulta cómo hacerlo, ¿no? Pero es como ir con muletas, porque te falta una más. Entonces cuesta y que va a ser difícil y que tendrá pues otros proyectos y tendrá otros objetivos y tendremos que trabajar de una manera muy diferente, porque el sexo es fundamental para las relaciones de pareja. Entonces, ¿se puede tener? Sí, pero va a haber obstáculos. Y son obstáculos que muchas otras parejas no van a tener. O sea, ¿se podría decir que el sexo es un reflejo del estado de la relación? Sí, hablaremos de ese termómetro. Estaríamos hablando de que se está viendo de lo bien o de lo mal que está yendo la relación y que no pasa nada que un mes no tengas relaciones. Si los dos están arriba de exámenes, que eso está arriba de trabajo, que es esa distancia que no sé qué, que es normal. Pero ¿qué pasa cuando llevas 6 años así? ¿Y cómo afecta la falta de comunicación a la vida sexual? ¿Os acordáis de nuestra mesa? Sí, pues ¿sabéis cuál era la tabla de la mesa? La comunicación. Entonces, qué difícil es tener una relación de pareja si no tienes nada sobre lo que apoyar. Si no hay comunicación, no hay nada que puedas tener una relación. Tienes tres patas, fenomenal. Tienes el marco, pero si no tienes dónde apoyarlo, es muy difícil. Por eso digo, comunicación, sé transparentes. Vamos a hablar, vamos a hacer cómo trabajar sobre esto, porque no hay más difícil que empezar a trabajar y no ser transparentes. Y también hay que ver de qué pasa con que no es transparente. Esto es muy importante porque puedes empezar a trabajar con el tema de la asertividad. Y lo que hablábamos de camaleón, ¿qué pasa? Que tienes que ser tú muy proactivo y que no dejas hablar a tu mujer. Y que siempre tienes que ser tú el controlador. O que debas a tu mujer que siempre tienes que estar en esa parte tan pasiva, ¿no? Las relaciones de pareja suelen ser 50-50. Aquí la responsabilidad es continua. No hay nadie con más poder que el otro. ¿Por qué los dos tenéis que estar a ese mismo nivel? O sea, por ejemplo, la intimidad emocional, ¿qué papel jugaría? O sea, el tener intimidad emocional con tu pareja. Tiene todo que ver. El tema de lo bien que tú te llevas con... Vamos a diferenciar un poco, ¿te parece? Genial. Tenemos el tema de la pasión, tenemos las relaciones sexuales, es esa parte, es una pata. Luego tenemos el tema de compromiso, ¿no? De esas cosas que solo hacemos tú y yo. Por ejemplo, el tema de las citas, el tema de esos chistes conjuntos, el tema de que cuantas más experiencias, cuantas más citas, cuanto más haya, más compromiso va a haber con la pareja. Y también más compromiso se habrá generado, porque ya tendréis todas esas cosas que son implícitas a vosotros. Pero también esa parte de intimidad. Es decir, tú no eres igual con tus amigos que en tu pareja. Tu pareja es esa persona. Cuando hablamos de... Perdona, me estoy yendo. Pero cuando hablamos de relaciones de pareja, hay dos cosas que se producen, ¿vale? Son dos fases, pero que son paralelas. Tienes por una parte la fase de acomodación y la fase de poner límites con los demás. ¿Qué significa eso? Significa la parte de acomodación es yo soy como un puzzle con mi pareja. Cada vez, cuando más tiempo estoy con él, más me voy complementando a esa persona. Pero por otra parte es el tema de poner los límites, es decir, tus padres, hay que poner una barrera muy grande con tu pareja. Es decir, no hacer, porque muchas veces hablamos del tema de cómo te pones a tus padres y los metes en la cama con tu pareja.
porque mi madre diría que no sé qué. ¿No has visto lo que ha dicho mi madre? Y todo lo que estamos viendo es que hay una intrusión completamente de esos límites, pero también el tema de los amigos. A mí me parece la intimidad. Y qué importante es el tema de diferenciar y cómo esas personas, si ¿conocéis el tema de los números de Dunbar y la teoría de los amigos y todas esas cosas? No. Lo que estamos viendo es que la pareja, si tú estuvieses en el centro, estaría contigo casi en el centro. Y según vayas teniendo amigos, aparece como un circulito, como si fuese un donut. Y cada vez hay más amigos, hay más, pero tu pareja tiene que estar en el centro. Es decir, tú no puedes poner en el mismo sitio a tu pareja que tus mejores amigos. Si no, desaparece esa intimidad. A lo mejor hay algo que no termina ahí de funcionar. Y muchas veces los problemas son ahí de ¿qué pasa? Que tengo más intimidad con mi madre que con mi pareja. Porque también aparece eso, ¿no? El tema de cómo muchas veces los hijos pues acaban conyugalizando, ¿no? Con el tema de su madre. Y como al final es muy sistémico, es un poco complicado el tema de explicarlo. Pero hablamos del tema de intimidad, esa conexión afectiva, ¿no? Y de cosas que eso hacemos tú y yo. O sea, Sí, está todo sí, se ha relacionado. entendido. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, bueno, lo hemos mencionado también, pero bueno, la falta de las relaciones sexuales muchas veces vienen por causas como por ejemplo la infertilidad. Ujú. ¿Cómo puede afectar esto en la pareja? Bueno, tiene todo que ver. La infertilidad, uno de los mayores problemas que hay es que empieza a producirse por esos tratamientos hormonales, que incluso planificar, ¿no? Lo que hemos dicho, aparece ese cerebro neocórtex y te dice, vamos a planificar. Y estás intentando planificar algo que es algo tan primitivo. Es algo que no necesita, estás intentando planificar algo que es espontáneo. Es algo que le da esa chispa. Entonces, cuanto más intentas controlar, cuando tienes solo que tener relaciones sexuales ese día, y tiene que ser siempre a nivel de perrito, tiene que ser de tal manera para que por favor llegue el espermatozoide al óvulo. Ya está todo programado. Estás robotizando algo que no debería ser robotizado. Entonces, normal que esas relaciones sexuales cada vez empiecen a ser menos satisfactorias y cada vez empiecen a generar más aversión y menos deseo, porque estás intentando controlar algo que no se puede controlar. Y está muy relacionado. Entonces, la mejor manera es de disfruta del sexo. No tienes por qué controlar nada. Las relaciones sexuales son para disfrutarlas. Si no las disfrutas, mejor que no las tengas. Y muchas veces pues, eso se corta directamente. Cuando hay una terapia, no sexo con tu pareja. Vamos a generar esos espacios seguros. Porque si no generamos espacios seguros, esto va a ir a más. Y lo que vemos es que incluso el problema de fertilidad no es el problema de fertilidad, sino que después de no sé cuántos años con los tratamientos de fertilidad y que no funciona, la pareja al final se acaba rompiendo. ¿Qué ha pasado de un nivel para otro? Y otro factor es el pseudo perdón. ¿Podrías explicarnos un poco qué es y cómo afecta al deseo y a la intimidad en la pareja? Sí, bueno, yo creo que sería más importante primero hablar de qué es el perdón y luego vemos de lo que es el pseudo perdón, porque al final el perdón es tema de fases. Cuando hablamos del tema del perdón, está muy relacionado con el tema de las infidelidades, es decir, lo que hablábamos de los límites. El primer paso es que tu pareja te haga algo y que transgreda esos límites que tenías puestos. Por ejemplo, que te pongan los cuernos. Entonces, la primera fase es reconocer que me han hecho mucho daño. La segunda fase es, aparece ahí un proceso de duelo. Aparece esa fase de que aparecen emociones aversivas. Digo aversivas entre comillas porque no son aversivas. Pero a nivel cultural están mal vistas. Por ejemplo, el tema de la ira, el tema del enfado, aparece el tema de la tristeza. Y ahí estás como reconociendo ese daño que ha pasado. O sea, estás reconociendo, por una parte está el daño sufrido y luego está otra vez esa parte de esas emociones que son tan dolorosas de sentir. Y por último está ¿qué hago yo con todo esto? Entonces, por ejemplo, lo que te dice el pseudo perdón es no pasa nada, te ha puesto los cuernos, mentira, 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 sabes una negación de lo que sería ese daño sufrido. O incluso lo que haces es quitarle importancia. Lo que pasa es que el pseudo perdón, pues lo que estás haciendo es ponerte una venda a los ojos y seguir caminando. El problema es que eso nunca lo has superado. Entonces, es como ir con una herida abierta de pus. El objetivo es ver qué haces con eso. Por ejemplo, hay muchas maneras de lidiar con el perdón. O sea, bueno, con el perdón, perdóname, con todo este, es porque lo estamos haciendo es gestionar emocionalmente todo este dolor sufrido. Primero reconocer que me han hecho daño y no quitarle importancia. Decirle, oye, mira, que se ha acostado con la secretaria y que ha estado 5 años poniéndome los cuernos y que yo no sabía nada y que eso cuesta y que eso duele y que a lo mejor cambia completamente porque lo que vemos es que el dolor no es en sí la transgresión de límites, sino qué expectativas yo tenía, que es la ruptura de creencias que yo tenía de mi pareja. Eso es lo que más duele. Y de ver si puedo seguir con mi pareja o no. Muchas veces es un punto de inflexión, ¿no? Entonces, aparece que luego ¿qué hacemos, no? Existen más o menos hasta 25 maneras de gestionar esto emocionalmente. Uno de ellos es el pseudoperdón. Pero lo que estamos haciendo, el problema de esto es que
no termina de funcionar. Porque, igual que el tema del perdón, hay que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo. Porque cuando, por ejemplo, parejas tóxicas, estamos hablando de parejas tóxicas, si tú perdonas directamente, lo que vemos es que el abusador percibe eso como si fuese algo implícito de que puedes seguir transgrediendo el límite. Por eso lo primero que se vuelve a hablar y volvemos a ver es qué ha pasado con el vínculo, qué límites se han roto y qué vas a hacer. Porque tiene que haber una consecuencia a todo esto. Oye, ¿estoy dispuesto a perdonarle? Vale. ¿Cómo vas a perdonarle? Entérate de todo lo que ha pasado. Se ve que saber todo lo que ha ocurrido. ¿Cuándo te puso los cuernos? ¿Por qué esto empezó? Porque muchas veces el tema de los cuernos viene porque la relación no estaba bien desde el principio. Y tiene que ver qué estabas tú haciendo en ese momento que la relación tampoco funcionaba. A lo mejor toca ver que, oye, mira, que has pasado olímpicamente de tu pareja. Que si es que lo ves como un mueble durante 30 años, pues normal que tenga que buscar otra manera, ¿no? Bueno, no es que sea normal, pero que todos son tema de procesos y que es normal que estas cosas sucedan también. Entonces toca también ser autocrítico, ¿no? Y de ser un poco responsable de dónde surge todo esto, ¿no? Y también el tema de, oye, ¿qué quiero hacer con todo esto? Pues me voy a vengar, ¿vale? Tampoco somos nadie para juzgar. Oye, prefiero no hacer nada, ¿vale? Oye, que voy a perdonarlo, porque el perdón, la diferencia es que voy a reparar el vínculo. Es decir, lo que vas a buscar es incluso generar sentimientos de compasión, ¿no? Te voy a entender qué ha pasado. A lo mejor mi pareja nunca tuvo padres. A lo mejor tiene una historia de abuso mi pareja. A lo mejor forma parte del proceso, ¿no? Vemos que en temas de apego y en temas de abusos sexuales eso también suele pasar mucho, ¿eh? El tema de como muchas veces cuando mi pareja me... Es un poco complicado, ¿eh? Cuando yo noto demasiado amor, lo que hago es necesito salir de ahí como sea. Y muchas veces lo que hago es atacar al vínculo. Y una cosa de ellas es poniendo los cuernos. Es un poco difícil. Cuando tengo mucho amor, o sea, te refieres que tu pareja es muy... Recibes mucho amor, ¿no? que es muy cariñosa, te cuida mucho. ¿Os acordáis del apego? Sí. Sí. Lo que encontramos es que, por ejemplo, personas con apego evitativo, no voy a poner etiquetas, ¿vale? Pero simplemente para que nos podamos ubicar un poco. Las personas con apego evitativo es que cuando yo recibo mucha conexión afectiva, pues ahora hablo de amor, ¿vale? Entre comillas. Cuando no sé qué hacer con todo esto. Yo no puedo gestionar tanto conexión con la otra persona. Entonces, muchas veces lo que hago es huir. ¿Y qué 3 consejos le dirías a una pareja que, pues a lo mejor escuchando esto se da cuenta pues que igual no tiene una relación sexual idílica? ¿Qué podría hacer para mejorar esa situación? Pues lo primero, lo que te diría es Acudir a sentarse terapia. juntos. Bueno, el primero de ellos sería hacer terapia de pareja. El segundo sería sentarlos juntos y ver qué está pasando, ver si realmente es algo puntual o si realmente pues es que no termina de funcionar y hasta qué punto nos merece, ¿no?, la pena seguir juntos o no. A ver, porque a lo mejor una relación de pareja que no tiene nada, hasta qué punto te merece la pena estar con una relación así, ¿no? Y el tercero sería si aún así decides que todo esto que sí, pues esto es a nivel de tiempo, a nivel de energía, a nivel de gasolina. ¿Quieres que funcione el cochecito? Pues tocará dedicarle más tiempo a tu pareja. Tendrás que conocerla ahora mismo que, por ejemplo, ha pasado 30 años, no es una persona de hace 30 años. Pues tendrás que conocerle que está calvo, que está gordo, que está no sé qué. O sea, y que es otra persona completamente diferente. Y tendrás que tener más citas y tendrás que... O sea, es otra nueva manera. Como si empezara una nueva relación, ¿no? Pues normalmente ahora tenemos la sección de Desmintiendo mitos, pero en este episodio vamos a introducir una nueva sección que se repetirá más veces. A petición popular vamos a abrir la consulta durante 24 horas. En estas 24 horas podréis contarnos pues, vuestros problemas o vuestras preguntas y las responderemos aquí con nuestros invitados, que son los profesionales, obviamente de forma anónima. Y como ya sabéis algunos, cómo funciona es subiremos una historia a Instagram con la temática del episodio y entonces ahí podéis respondernos por mensaje o mandarnos un audio y luego pues lo pondremos y lo comentaremos. Esta semana han sido un poco tímidos y solo nos ha llegado un audio. Esperemos que os pongáis las pilas para los próximos episodios, así que vamos allá, ¿vale? A ver. Está la voz distorsionada, ¿vale? Para que nadie se asuste. Bueno, pues lo mío es una consulta más ligada a lo que es la intimidad emocional y el pánico en mi visita a día de hoy. El compromiso, como es posible que al principio pues lo veía fenomenal y tenga incluso apego ansioso y de un momento para otro pues no quiero ver a esa persona, ya no me guste, empecé con el apego evitativo
Y eso, un poco si es que, o sea, quiero decir, yo siempre tengo la sensación, de que escribes realmente no me gusta de verdad, y el día que ahora me guste eso no me pasará, pero claro, me cruzo con mucha gente y ninguna me gusta. ¿Has entendido? No lo entendí, no sé si me lo podéis transcribir o me lo podéis mencionar. Sí, eso está muy relacionado con el tema de las aplicaciones. ¿Os acordáis que el tema de la seducía, la actividad sexual, el tema a nivel intergeneracional, y que uno de los motivos era el de las aplicaciones de citas? Sí. Pues eso está completamente relacionado con eso también. Lo que estamos viendo es que ya es incluso un fenómeno global. Y cómo no solo las aplicaciones de citas, pero está bastante relacionado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las aplicaciones de citas lo que vemos es que hay tantas personas que se acaban cosificando al otro. Y ya llega un momento en que no tiene sentido estar con una sola persona, porque siempre va a existir esa creencia de que va a haber alguien mejor. Entonces, tampoco tiene sentido tener ese compromiso, o al menos a nivel psicológico, porque como siempre va a haber alguien mejor y siempre voy a esperar que yo tengo a alguien por encima de mis posibilidades, no tengo por qué generar un compromiso con esa persona con la que tengo una relación afectiva. Entonces está muy relacionado. O sea, también es el tema de redes sociales, ¿no? Cómo estamos cosificando al otro y estamos intentando convertir en un número, convertir en una imagen a una persona con todos sus rasgos, ¿no? Entonces el nivel de compromiso es justamente eso. Hay tantas personas a mi alcance que no tengo por qué quedarme con nadie. Porque siempre va a haber alguien mejor y siempre voy a estar más disponible al otro. Pero también está muy relacionado con el tema de la ley de los 3 meses. Eso también está muy relacionado con cómo se vive el amor en el tema de Asia. Lo que vemos es que a los 3 meses tardas como 3 meses en conocer a la otra persona. De ahí en que en Asia lo que hacen es directamente antes de conocer a la persona, lo que hacen es te dicen, vamos a ser novios. Es un poco así. Sin conocer apenas a la persona y empiezan a tener esa relación. Y a los 3 meses ya deciden si quieren esta relación o no. Pero también es importante diferenciar, ¿no? Una cosa es cómo viven en Asia el amor y cómo para ellos una cosa es el tema del noviazgo y otra cosa es el tema matrimonio. Es decir, una cosa es que yo me pueda descubrir a mí mismo y otra cosa es que yo quiera compartir una vida con él. Entonces parece que está muy relacionado, ¿no? De esa ley de los 3 meses, de esa persona de hasta qué punto, pues, después cuando me conoce a lo mejor no apetezco tanto. O a lo mejor está todo el rato buscando a alguien mejor y te ha cosificado y también cómo llevas eso, ¿no? Cómo estás viviendo eso, el tema de la cosificación del amor, porque eso es algo que es real y que te vean como un número, como un cuerpo con todo lo que eres, tampoco tiene que ser fácil, ¿no? Pues muy bien. Muy bien. Gran análisis. Buenísima respuesta. Otra persona ha dicho, lo peor del sexo es cuando estás súper agobiada con niños y tu pareja te dice que necesita cariño. ¿Y quién se preocupa de lo que necesito yo? Esa es lo que refleja el matrimonio, ¿no? Sí, lo que hemos hablado antes. Lo que hemos hablado antes de dile al hombre que se dedique a los hijos, a ver si tiene ganas. Vamos a ver que voy a hacer spoilers, ¿vale? No va a tener ganas. Cuando estás al cargo de tus hijos se reduce, ¿no? Y es normal y forma parte. Pero también es otra manera de explorar sexualmente, ¿no? De la sexualidad teniendo hijos. Y cómo cambia el cuerpo, ¿no? Cuando tienes hijos. Que también eso es algo que hay que trabajar. O incluso el tema de trabajar la sexualidad cuando te haces mayores, porque no es lo mismo que tengas 60 años o que tengas 40 a cuando ya tienes 80, ¿no? O sea, y eso es otra manera, ¿no? Hombre, es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Entonces no puedes atarlo igual que cuando tenías 15 o cuando tenías 20. La pregunta es, ¿qué está pasando ahí? Que hay tanta comparación, ¿no? Vale. Otra era, yo ya no tengo, bueno, esto también lo hemos hablado hoy, yo ya no tengo relaciones en pareja porque me he cansado de buscarla. Eso es lo que estamos hablando, Eso es ¿no? lo que Del rol estábamos de hablando. perseguidor y de perseguido. Y que qué está pasando ahí, ¿no? Porque cuando más la presionas, y que es normal, o sea, eso hace referencia a las consecuencias psicológicas de estar en ese ciclo, de cómo uno se queda que no puede más, que cuanto más la buscas, que cuanto más haces, menos va a querer ella. Pero a lo mejor es que se está afrontando mal, ¿no? A lo mejor no hay que perseguir a nadie para tener relaciones sexuales. ¿O qué pasa ahí que tienes que estar todo el rato demandando, ¿no? ¿Y crees que haciendo demandas vas a conseguir relaciones sexuales? ¿Y qué tipo de relaciones sexuales van a ser esas si lo consigues, ¿no? ¿Y cómo vas a dar tu pareja? Porque parece que hay falta, ¿no? El tema de qué pasa con mi pareja, ¿no? Y cómo ella se está quedando, que tiene que ceder. ¿Y qué hacemos en estas relaciones que es por compromiso? Después de 3 meses tenemos que tener relaciones sexuales. Pues no sé, habría que ver qué está pasando ahí, ¿no? Otra persona ha dicho, a partir de los 30 la libido cae en picado. A ver, eso es un mito. O sea, ¿que se puede producir un descenso de libido? Se puede producir un descenso de libido, pero para que ahí se note tanto el cambio, no creo. Habría que ver de dónde viene este libido, ¿no? Y de este cochecito. Habría que ver qué situaciones vitales estás viviendo. A ver, a lo mejor si tienes hijos, si estás con hipoteca, si estás trabajando 12 horas diarias, habría que ver de dónde viene todo esto, ¿no? Y también hay que decir que es que no es lo mismo cuando tenías 20 años a cuando tenías 30.
Pero tampoco va a ser lo mismo cuando tienes 40. Hay que aprender a vivir la sexualidad de otra manera, ¿no? Porque la sexualidad es algo dinámico. Entonces, ¿qué está pasando ahí que necesitas, ¿no? Vivirlo igual que cuando tenías 20 años? ¿Y cuántas más cosas más tienes que estar viviendo de cuando tenías 20 años? ¿Qué pasa que no dejas pasar el tiempo, ¿no? Y tienes que seguir viviendo... Y ya para terminar esta nueva sección, si tienes carencias sexuales en tu relación, ¿ayudaría a abrirla? Eso es como... Perdóname, voy a poner una metáfora, ¿vale? Si tienes una presa de agua que tiene una grieta, es como poner una tirita. Está bien en el tema de cambiar la dinámica, puede ser algo efectivo, pero no estás trabajando sobre el problema. No estás trabajando sobre lo que hay detrás. Entonces, si tu pareja está dispuesta, está bien. Pero si es la relación y tu pareja no está cómoda con eso, la relación es de los 2, o de los 3, o de los 4. Entonces, y la relación cada vez va a ser más complicada cuantas más gente vayas a meter. Porque al final, si tú metes a una persona más, pues tenemos que empezar a trabajar el tema de los celos. Porque hay una parte de celos que sí que es real, porque tu pareja está teniendo relaciones sexuales con otra persona en tu cama. Y si metes a una cuarta persona más porque esa persona se ha cogido a otra persona, al final es un entramado. Entonces, ¿te merece la pena seguir poniendo parches a la presa? ¿O solo estás posponiendo tiempo hasta que esa presa se rompa? Pues muy bien. Pues ahora sí que sí, vamos con la sección de ¿qué prefieres? En el que te damos 2 opciones y eliges cuál prefieres. Vale. Vale, la primera es, ¿consultas con un paciente de forma individual o en pareja? Individual. ¿Qué prefieres trabajar primero, la dinámica de pareja o el síntoma sexual directamente? Me gusta primero trabajar con el síntoma sexual. Bueno, ¿puedo interrumpir un momento? Sí, claro. Sí, bueno, me gusta trabajar de esta manera porque muchas veces la pareja no quiere cambiar la dinámica. Es decir, muchas veces, cuando vienen por problemas sexuales, muchas veces porque la pareja no quiere, o primero, no quieres que se dé cuenta tu pareja. Por ejemplo, muchas veces lo que hace la gente, bueno, hombres, voy a poner ejemplos de hombres, ¿vale? Porque me resulta más sencillo. Pues se toma pastillas, o lo que hacen es que se pinchan para que se le ponga dura, cosas de ese estilo, y hacen miles de ejercicios y miles de cosas para que no se les note. Entonces, por lo general suelo trabajar así por eso, pero también muchas veces es porque la pareja no quiere hacer ningún cambio. Entonces, cuando hay que... O sea, sí, entonces, para que os hagáis una idea, por lo general siempre solemos empezar a nivel individual y luego empezamos a nivel de pareja. Sobre todo para ver si la pareja está dispuesta o no. Muchas veces no está dispuesta y nos toca pues hacer lo que podamos y que se puede hacer. Vale. Vale. ¿Qué prefieres? ¿Tener sexo sin ganas de vez en cuando para cuidar la relación o no tenerlo nunca si no hay deseo real? Pues si no hay deseo real. Vale. ¿Y qué prefieres como punto de partida? ¿Una pareja que evita el tema sexual o una que lo aborda pero discute constantemente por ello? Prefiero la que discute y que lo aborda. Ya estamos a medio camino, porque nuestro objetivo en terapia siempre es afrontar los problemas. Y por último, ¿qué prefieres intervenir? ¿Ansiedad de rendimiento muy alta o desconexión emocional profunda? Bueno, está relacionado. Bueno, perdóname. Perdóname. Ansiedad de rendimiento sexual. Vale. Pero podrías explicar por qué esta relación. Yo ya me he quedado con la... Sí, bueno, en la ansiedad de rendimiento sexual lo único que estás haciendo, hay diferentes tipos de emociones. Es decir, por ejemplo, hay emociones que son muy intensas y muchas veces te pega con las emociones. Y a veces lo que haces directamente es que te vas. Lo que hablamos de regulación emocional es como si fuese una ola, ¿vale? Algo así. Entonces, cuando te pegas, estás en la parte emocional y cuando te sales completamente emocional, estás en la parte cognitiva. Nosotros lo que hablamos es de productividad emocional. Nosotros no buscamos eliminar las emociones, nosotros no buscamos quitarte la ansiedad. ¿Se puede hacer? Sí. Pero la ansiedad tiene, todas las emociones tienen algo positivo. Y están ahí por algo. La pregunta es, ¿cómo puedes hacer para surfear y que no se te vaya? ¿Cómo puedes hacer para que no te fusiones completamente la emoción y que te rompas a llorar y que te tires 3 días mal y que no puedas salir de la cama? Pero tampoco el tema de disociar. O sea, está completamente relacionado uno con el otro. La manera es como tú lo gestionas, ¿no? Y al final el tema de ansiedad de rendimiento sexual está más en la parte cognitiva, que estás intentando controlar algo que no puedes controlar. Nosotros no podemos controlar las emociones, no podemos controlar los pensamientos, lo podemos gestionar. Por eso hablamos como si fuese a hacer surf. Es decir, por ejemplo, en el tema de ansiedad, el objetivo es que estés a nivel de productivo y que te funcione muy bien. No que directamente se te vaya completamente y que te pongas a temblar y que te bloquees. O tampoco es el tema de que porque la ansiedad es necesaria. La ansiedad nos ha permitido que veamos a León y que digas, corre que viene. Esa es la ansiedad. Pero si no haces nada, ten cuidado que te come. Pero todas las emociones son así, igual que el enfado. Está fenomenal el enfado. O está fenomenal la tristeza. Pero ¿qué está pasando ahí? Que te fusionas o que directamente te vas. Entonces, está muy relacionado. Forma parte de lo mismo.
Vale, pues fenomenal, ya estaría, Luis. ¿Ya estaría? Muchísimas Sí, gracias. muchísimas gracias. Bueno, a vosotras por vuestro tiempo y por esta oportunidad. Muchas gracias. Y muchísimas gracias también a vosotros. Recordaros que estamos todos los miércoles a las 9 en YouTube y Spotify. Y no olvidéis seguirnos en todas las redes sociales para no perderos nada. Adiós. Qué bien.